Bien, la ayudantía de hoy día va a ser de varias partes, dado que nos toca revisar todo lo que es, entre comillas, cálculo integral. Aún así hay cosas que no se revisan, pero a grandes rasgos no se usa mucho fuera del contexto de las matemáticas, ¿ya? Pero vamos a aprender lo que sí es necesario y para el curso y para más adelante. ¿Ya? Bueno, Patricio. Ya. Bien, primero, la ayudantía está en aula. Con ello se dan cuenta que es algo extensa. Intenté abarcar todos los temas posibles de integración. Vamos a intentar hacerlos todos. ¿Ya? Esto es una extensión de las guías que ya tienen disponibles. De todas formas, vamos a ir intentando abarcar todo lo posible. Pero lo esencial siempre en integrales, si nosotros sabemos derivar bien, vamos a saber integrar bien. Ya es lo primero. Así que hablemos de algunas cosas de integrales básicas, que imagino que ya han trabajado y han estudiado. Integrales. ¿Alguien, aquel o aquella que quiera interrumpirme y agregar más cosas? Adelante. Yo aquí estoy usando netamente mi memoria. Así que vamos allá. Integrales. Ya dentro de integrales tienen su estigma básico o su definición básica, que es cálculo de área. Esa vendría siendo la definición original de integral, que es la suma de rectángulos habidos por haber, y la integral al fin y al cabo es una sumatoria en general, una sumatoria infinita según las particiones, que eso vendría siendo la definición básica. Primero vamos a anunciar las propiedades de las integrales. Ya, lo primero, la integral, por decirlo así, el argumento o la función, y lo más importante, el diferencial. Ya después en matemáticas 023 es importante el uso del diferencial, porque el diferencial nos indica con respecto a qué variable vamos a integrar. Ya dentro de unas propiedades bastante importantes, la integral lineal se comporta súper bien con la linealidad. F de x más menos lambda g de x. Nosotros podemos integrar cada función por parte, y además las constantes pueden salir de la integral. ¿Ya? Esto vendría siendo una propiedad básica de las integrales que no se nos debe olvidar. ¿Ya? ¿Qué otras cosas más tenemos dentro de las integrales? Integrales conocidas. ¿Ya? Dentro de todas las integrales que ya han estudiado, ¿cuál podrían generalizar de forma clara? La del exponente. Ya, partamos por esa, ya que la mencionaron. La del exponente es a la x. La integral, o sea, partamos de la idea básica. La derivada de la exponencial siempre va a ser la exponencial. En este caso, la integral de la exponencial nos va a dar la misma exponencial. Algo interesante que ocurre cuando nosotros integramos es que aparece una constante de integración. ¿Ya? Constante de integración. Ya, porque hay algo que nosotros no sabemos, que pensemos acá que esta es una función derivada, pero nosotros sabemos que las funciones que son constantes, por ejemplo, al derivarlas son cero. Entonces, esa información no la conocemos aquí y la agregamos a modo de falta de información. ¿Ya? Más adelante vamos a explicar cómo nosotros podríamos determinar esto. En general, lo que hace la integral encuentra lo que es un conjunto de funciones o una familia de funciones que cumplen sí o sí con esta función, y además le agrega el carácter constante, que eso no lo sabemos al momento de integrar. A veces nos va a dar información para poder resolverlo, que lo vamos a ver con un ejemplito. Ya. Otra integral conocida va a ser de una potencia cualquiera, al igual que nosotros conocíamos con las derivadas. En este caso, cuando nosotros integramos, aumentamos el grado, que es contrario a la derivada, que la derivada disminuye el grado. Al aumentar el grado, también tenemos que ser conscientes de que se debe dividir por una constante del mismo grado que el exponente, porque al momento de derivar esto, baja la potencia y se simplifica con el denominador. Bien, también aparecen cosas que ya conocemos también. Por Patricio, ejemplo, cuéntame. ahí decía la profe que n tenía que ser distinto de 1 en la de antes. Sí,
Sí, es que hay un caso bastante O especial. sea, de menos muchas 1, gracias. perdón. De menos 1, sí. No, de menos 1 porque te hace 0 el denominador. Exacto. Y además ocurre algo bastante interesante. Vamos a ir el tiro para allá. Muchas gracias por la acotación. Aquí hay veces que nace preguntarse la pregunta contraria. ¿Qué función derivada me da coseno? Cuando queremos abordar algunas integrales. Ese vendría siendo un buen cuestionamiento cuando sabemos derivar bien. En otras palabras, la integral del coseno es seno, que su equivalente es que la derivada del seno nos da coseno. ¿Ya? También conocemos, y que aquí hay que tener un poquito más de cuidado, que la integral del seno es menos coseno. Porque si derivamos coseno, como tal, nos da menos seno, y con este menos nos da el seno positivo. ¿Cuál más se nos estaría escapando? Coseno, seno. Ya, 1 partido por pongámosla. X. Muchas gracias. Por allá vamos. Esta de acá, conocida, logaritmo natural de X más una constante. Creo que con eso ya estamos, lo demás se empieza El a arco construir. tangente creo que también es importante, eso también sale harto. Sería 1 sobre 1 más X cuadrado de X, y este es arco tangente de X más una constante. Y ahí estaríamos con algunas conocidas. Después las vamos a ir agregando cosas nuevas a todo esto, que tenemos que ir aprendiéndolas, porque a medida que nosotros hagamos integrales tenemos la disposición de aprenderlas y utilizarlas eventualmente. ¿Ya? Voy a pasar a una propiedad bastante interesante dentro de integrales que está muy relacionada con lo que es el logaritmo. ¿Ya? No sé cómo anunciar la propiedad. La voy a poner integrales relacionadas con logaritmo. Integrales relacionadas con logaritmo. En un caso bastante particular, dentro de integrales, si nosotros tenemos una función en el denominador y en su numerador, su derivada, esto corresponde al logaritmo de la función, ¿ya? Y el encuentro lógico de esto tiene que ser un pelín más abajo. Primero hay que hablar de algo, que es el cambio de variable, ¿ya? Al tiro retomamos esta idea. Hay algunas herramientas dentro de las integrales que son cambios de variables, que nos permiten resolver un poco más sencillas las integrales. ¿Ya? Por ejemplo, ¿por qué nace el cambio de variable? El cambio de variable nace por la regla de la cadena. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros consideramos justamente la integral de la regla de la cadena, en el sentido f compuesto con g de x por g' de x en dx. ¿Por qué nace el cambio de variable? Porque quizás cuando nosotros estemos resolviendo una integral como tal, no nos percatemos que efectivamente haya ocurrido la derivada por regla de la cadena, pero nosotros podríamos intentar aflorecer esa idea con un cambio de variable. ¿Qué vamos a hacer o cómo funciona el cambio de variable? Vamos a llamar u como g de x, y nosotros cuando siempre hacemos un cambio de variable necesitamos intercambiar lo que es el diferencial asociado. En este caso, vamos a derivar todo con respecto a x. En estricto rigor nos quedaría el diferencial. Nos quedaría el diferencial de u, g' de x, dx. Y aquí aparece el diferencial. Lo interesante de todo esto, que g' de x, dx, que es esto de aquí, lo tenemos acá. Entonces la integral resultante nos quedaría f de u, porque acá tenemos g de x, y g de x es u, y lo que resta sería el diferencial de u. Y esto aplicamos las herramientas que nos sean convenientes, integración directa o integración por partes, que vamos a realizar de inmediato, para determinar la integral. ¿Ya? Lo importante es que cuando nosotros hacemos un cambio de variable, tenemos que hacer el cambio de diferencial. ¿Ya? Bien. Con esto, ahora sí tiene más lógica expresar la siguiente propiedad, integrales relacionadas con el logaritmo, es que si nosotros relacionamos esta integral, porque acá nosotros tenemos la función en el denominador y en el numerador tenemos la derivada de esta función. Y esto nos dicen que va a ser igual al logaritmo de la función. Veamos por qué es así. Lo que debemos hacer es un cambio de variable que va a ser u igual a f de x.
que si nosotros determinamos su diferencial, sería f' de x, quedando así lo siguiente. En el numerador tenemos f' de x, que en este caso correspondería a du, quedándonos simplemente du. Y en el denominador, u. Y esta integral ya la conocemos, de las conocidas, quedando así logaritmo de u más c. ¿Y quién es u? Logaritmo de f de x. ¿Ya? Esto de acá nos sirve como un tips para saber de inmediato cuando las integrales son de forma logarítmica. Pongamos un ejemplo para que entendamos la idea. Por ejemplo, si tenemos 2x sobre x cuadrado más 1 en dx. Simplemente viéndolo, claramente podemos usar el cambio de variable. Acá esta función de acá que está en el denominador, si aplicamos la derivada, aparece en el numerador, que es 2x. Al tener esta estructura, lo que nos sugiere que el resultado de esta integral correspondería al logaritmo de x cuadrado más 1. Y que no se nos olvide la constante de integración. ¿Ya? ¿Cómo vamos hasta ahora? Los presentes. Bien. Bien. Sí, sí. Veamos que no me falte nada. Estoy rescatando mi disco duro obsoleto de integrales. Ya. Vamos con algo interesante que se llama integración por partes, más bien conocida la vaca. Lo más probable es que ya se sabe en el recetario, ¿no? Sí. Por partes. Ya, integración por partes nace por la necesidad de la regla del producto. Su demostración nace la regla del producto de derivadas. ¿Ya? Pero en general, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a identificar una integral con una cierta estructura particular. ¿Qué sería? Denme un segundo que lo estoy recitando en mi mente sin decirlo todavía. Bien. Esto de acá correspondería a la integración por partes, que tiene un texto bastante interesante, que dice que si nosotros tenemos una integral con una cierta estructura, nosotros ya sabemos cuál es el comportamiento del resultado aproximadamente. ¿Ya? La idea es que esto de acá sea como, entre comillas, difícil de integrar y podamos separar esto de una forma inteligente. ¿Ya? La demostración viene desde la integración por partes, con que nosotros, o sea, la regla del producto. Si nos planteamos la derivada de esto, sería la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por el segundo derivado. Y si lo acomodamos esto un poquito, nos damos cuenta de lo siguiente. UB', que sería esta parte de acá, la dejamos solita, y tenemos U por V derivado menos U' por V. Aquí, para que se entienda la lógica, B por U'. Y si nos damos cuenta, U por dB, U por dB. U por V, pero acá está con la derivada, menos B por U', que estaría acá. Y si aquí integramos, recuperamos lo que es integración por partes. La forma más sencilla de recordar la integración por partes fue una frase bastante conocida, que es un día vi una vaca sin su cola, vestida de uniforme. Ya es la mejor forma de acordarse. Bien, ¿qué herramienta nos permite hacer esto? Por ejemplo, si nos cuestionamos la integral, la siguiente integral. X coseno de X, por ejemplo. Y preguntábamos de forma abierta, ¿conocemos alguna función tal que derivada me da esto? No. Sí, sí, pues, coseno de X. Pero con el X, X, coseno de X. Aquí le falta un por grande. no, pues esa X Con- estorbaría. Esta X no se estorba. Entonces, al no tener una respuesta de qué función derivada me da el argumento, nace la necesidad de usar integración por partes. ¿Ya? Lo que voy a decir ahora me gustaría tener como un pitito, para que no aparezca en el video, pero da lo mismo. Existe una forma inteligente de coger el U, o sea, en estricto rigor, el U y el DB, que es con la mítica frase y late.
que vamos a hacer la lectura de esto porque es de gran ayuda. Ojo, ¿por qué están como repudiados dentro de los docentes? Es que esto tiene una efectividad del 95%, esta forma de escoger el U y el DB. Y a los profes les encanta encontrar ese 5% que no se cumple y decirle a los estudiantes, falló tu truquito. Pero bueno, esto lo va a dar la práctica, más que todo. Pero ILATE nos sirve de muy buena ayuda para orientarnos. ¿Qué significa ILATE? ILATE nos permite escoger el parámetro U de integración por partes. Vamos a ver el ejemplo y vamos a hacer la conexión de ideas. ILATE, ¿qué significa cada letra? I inversa, pero ¿qué cosa inversa trigonométrica? Trigonometric. Tenemos L, que es logarítmico, A de algebraico, llámese un x a la n o x al cuadrado más x, todo lo que represente un polinomio. Tenemos T, trigonométrico, y finalmente E de exponencial. Ya existen variantes de la frase ILATE, exponencial, que engloba la función hiperbólica, ¿ya? Pero como en este curso no se ha ahondado tanto en la función hiperbólica, no le vamos a agregar el contexto de la hiperbólica, y además que tampoco me acuerdo. En estricto rigor, eso significan cada una de sus palabras. ¿Y cuál es su método de uso? Nosotros vamos a recorrer desde lo más de la izquierda a la derecha hasta que el primero caiga para escoger el U. Y por defecto lo que sobraría sería el DB. Veamos para este ejemplo. Tenemos que encontrar U y DB. Bien. ¿Existen inversas trigonométricas en el argumento de esta integral? No, No. Entonces se descarta. ¿Logarítmica? tampoco. Tampoco. ¿Y algebraico? La X, La X. Entonces, la forma correcta de escoger el U correspondería a la X, y por defecto el DB, lo que sobraría, que sería coseno de X, de X. Importante, hay que llevarse el diferencial, porque después, ¿qué necesitamos determinar de integración por partes? Necesitamos determinar el DU y además el B, para poder completar el lado derecho. Entonces, la forma en que lo hago, todo depende de quién lo enseñe claramente. Hay gente que lo escribe así y desarrolla para el lado. En mi caso particular, yo lo desarrollo U de X y derivo abajo de U, la derivada de X es X, pero como aparece el diferencial, o sea, la derivada de X es 1, y como tiene que aparecer el diferencial, quedaría simplemente 1 por dx. Y el db, como nosotros necesitamos el b, necesitamos integrar. ¿Ya? Acá ocurre un proceso de integración. Voy a hacerlo con otro color. Acá se integra en ambos lados. Y el integrar en ambos lados nos permite determinar b. Y la pregunta del millón, ¿cuánto es la integral de coseno? Seno. Seno. Seno de x. Bien. ¿Y qué correspondería ahora? Igual. Acá tenemos un diabí. ¿Qué cosa? Una vaca. Entonces multiplicamos este con este. X por seno de x. Sin su cola vestida de uniforme. Y nos quedaría vestida de uniforme. Y lo único que nos faltaría ahora sería resolver una mini integral que sale por consecuencia de la integración por parte, que esa ya es conocida. ¿Cuánto es la integral? Ojo con esto. La integral de menos seno de x, me voy a llevar el signo. Coseno. Coseno. Nos quería x, seno de x, más coseno de x, porque me llevé el signo. Y que no se nos olvide el más c. ¿Ya? Con eso tenemos integración por partes, tenemos sustitución, y con eso debería ser la misión de hoy día. Ya la clase de mañana, miércoles, mi propuesta es ver fracciones parciales y lo que faltaría de integrales, pero claramente hasta el sábado. ¿Ya? Vamos a ver cómo avanzamos hoy día.
En integración por partes, lo vamos a ver con un ejemplo, aparece una pequeña necesidad de resolver problemas un poquito específicos, que son cuando tenemos cosas más grandes. No sé si se percataron que en este ejemplo de integración por partes, lo que buscó el U, además de la referencia de dilate, fue buscar la disminución del grado del polinomio. Si nos damos cuenta, la integral resultante aparece con un x elevado a 0 en estricto rigor, que eso es 1. Significa que desaparece el polinomio. En general, lo que hace integración por partes es reducir el problema porque nos estorban algunas cosas y eso es como su objetivo. Propongo como modo de ejemplo, al igual que el caso anterior, lo siguiente. X al cubo, coseno de x. Y la pregunta del millón. ¿Cuántas integrales por partes tengo que hacer? 2. Ah, no. Hasta que sale que sí. ¿Cuántas? Hasta que elimino la X. ¿O no? Hasta que elimino la x. Ah, ya. Ya, en estricto rigor está bien, esa sería la respuesta como general. Está súper bien. ¿Cómo hilo la pregunta? Ya. Si es que hasta que se acabe. Ya. Sí, no sé cómo cambiar la pregunta. Ya, en estricto rigor, la potencia nos va a decir cuántas veces tenemos que hacer la integral por partes. Por ejemplo, acá, como tenemos x a la 1 o x elevado a 1, hicimos solamente una integral por partes. En este caso, como está elevado al cubo, tendríamos que hacer 3 integrales por partes. ¿Ya? Lo que es tedioso. ¿Ya? Hay un ejemplo en la ayudantía que es, creo que es x cubo seno, ¿sí? Que vamos a intentar hacerlo con un truquito, que le llaman, pero ese truco tiene ciertas condiciones, ¿ya? Pero nos permite resolver integración por partes de una forma expedita, sobre todo en este caso. ¿Ya? Pero lo vamos a ver en su debido momento. Bien, partamos con la ayudantía. Ya, no sé si se percataron que el problema 4 es el más odiado, simplemente por una cosa. No. Aprender No hay que olvidarlo. en absoluto. Hay que aprender a quererlo. Sí, va a parecer. No, pero ese el 4 lo vamos a dejar para arriba ya porque es largo. En particular es largo este. Ah, lo otro. Me van a perdonar, pero la pauta de la ayudantía está casi imposible tener la pauta. Son muchos ejercicios y tipearlo me hace muy difícil. Okay. Sobre todo hacer la colección completa ya fue difícil. Y tipear la pauta va a ser un pelín más complejo también. Así que ahí pido 1000 disculpas. Bien. Ya vamos. Ahí sí. Pegar. Ya. Los primeros ejercicios son meramente de ganar confianza. Y después vamos avanzando con bombas más grandes. Ya. Hablemos de algunas cosas de formalidad. Más que todo. Yo creo que todos sabemos integrar polinomios de este estilo. ¿Cierto? Debiéramos. Ya. Pero vamos a trabajar la idea. Vamos por allá. Una recomendación cuando estudien, que me sirvió harto, bueno, no me di cuenta en Mate 2, me di cuenta en Mate 3, que cuando resolvamos problemas y sepamos más o menos para dónde apunta el problema, anotar como un resumen de las cosas o propiedades que nosotros vamos a usar. Por ejemplo, englobando estos dos problemas antes de abordarlos, cabe preguntarse 3 cosas. 1, el x a la n de x, que es x n más 1 partido en n más 1 más c, y además la integral del seno de x es menos coseno de x más c, y la integral del coseno de x es seno de x más c, que es como un pequeño resumen, ¿ya? A medida que nosotros vamos escribiendo este resumen varias veces, aparece como el aprendizaje por repetición. Bien, abordemos el problema A para agarrar confianza y hablemos de algunas cositas formales. Ya. Como nosotros estamos recién partiendo de la idea básica de integrales,
lo que deberíamos hacer formalmente sería separar esto en 3 integrales. ¿Por qué 3 integrales? Porque está compuesta de suma de 3 funciones, en estricto rigor. ¿Ya? A medida que nosotros vamos agarrando práctica, nosotros podemos integrar inmediatamente y tener el resultado. Pero hablemos desde la formalidad y la experiencia nos va a ayudar con lo otro. En este caso, lo que comentaba es 3x a la cuarta en dx menos 8x al cuadrado de x más 2x de x. Hay algo que no estamos considerando. Las constantes pueden salir de la integral, simplemente dejando la función. Vamos a hacer eso en todas y vamos a hacer la magia de la televisión. Changos. Y ahí nos queda todo más ordenadito. ¿Ya? Si se ve más o menos chiquitito, me avisan. Y ahí nos quedaría la integral. Y nos preocupamos de cada una de ellas. Y preguntemos, ¿cuánto es la integral de x a la cuarta? X quinta. Ya. Dividan 5. 5. ¿Cierto? Menos 8. ¿Cuánto es la integral de x cuadrado? X cubo. X cubo 3, ¿cierto? Más. ¿Cuánto es la integral de x? X cuadrado partido en 2. X cuadrado partido en 2. Ya, si es posible, simplificamos cosas. En caso contrario, lo dejamos expresado sin ningún problema. Y que no se nos olvide lo más importante, la constante de integración. Después uno cuando avanza en los cursos se da cuenta que la constante de integración a veces se odia y a veces no, y como que uno dice, ¿qué hago acá? Pero después se entiende por qué. ¿Ya? Este vendría siendo el paso formal de integrar. Este vendría siendo todo el proceso de integración. Y nosotros cuando hagamos práctica, mucha práctica, el integrar esto ya va a ser sencillo. Uno dice ya 3x a la quinta, quinto, menos 8x al cubo tercio, y 2x, x cuadrado, más c. ¿Ya? Pero eso lo va a ir dando la práctica. Mientras tanto, idealmente ir formalizando las cosas y intentar, dentro de lo pronto, obviar esta separación. ¿Ya? ¿Por qué digo obviar? Porque en verdad es un paso, entre comillas, perdón si es que hay algún docente escuchando esto, innecesario, que en verdad podemos hacer la misma lectura de acá a acá, sin ningún problema. Bien, ese vendría siendo el problema número A. Vamos al B, que en verdad yo creo que ya todos estamos al día con lo que vamos a hacer. Y sería la integral del seno más coseno. Seno de x más coseno de x, y aquí me van a decir, pero Pato, esto es fácil. ¿Alguien que se la juegue, por favor? Menos coseno más seno. Más c. Que a veces la voz de tomado, ¿no? Sí. Sí. Ya. Vamos a conseguir todo el ayudante para ejercicios más complejos. Ya. También está Felipe, ¿no? En la ayudantía. Felipe Donoso, creo que es. Él también está full estudioso. De hecho, agregué uno de los ejercicios que me recomendaste. 2, entre comillas. Bien, con esto ya tenemos lo básico de integral, así que ya empecemos a dar pasos más grandes. Antes de seguir, pregunta, ¿todos entendieron la integral del seno más coseno, cierto? Sí. Súper. Sí. Ya, nos vamos al segundo y me di cuenta que necesitamos hacer un cambio lógico. Tiene que ir el B por el A y el A por el B. Espero que se entienda lo que comento. Ya, porque el A es mucho más difícil de entender que el B. Tenemos la integral de coseno al cuadrado de x en dx. Pregunta, la misma pregunta que uno debe hacer cuando quiere integrar algo.
¿qué función derivada me da coseno cuadrado de X? ¿Seno cuadrado? No. No. No, está bien que se salgan estas ideas para ir corrigiendo la Reemplazo vista. ahí por 1 menos seno cuadrado, ¿no? Verdad. Pero pregunta, anotémoslo para que mitiguemos todas las ideas que tenemos. Pregunta, la integral del 1 ya la conocemos, va a ser Sí. X en este caso, pero ¿cuánto es la integral del seno cuadrado? Aquí lo ¿O que qué decía el función? Stuart es que era que había que ocupar una identidad trigonométrica, algo del ángulo medio. Ya, llegó el experto en integrales y bingo, esa es la respuesta correcta. Hay cosas que no se nos deben olvidar y son las propiedades trigonométricas. Entre esto, hay dos integrales que me fascinan bastante, que me las aprendí de memoria, y espero que se la puedan aprender de memoria a futuro, que son muy útiles. Porque cuando ya la entendemos son muy expeditas. Pero ¿qué propiedades debemos usar? Como dice el compañero, hay que usar el ángulo medio, que dice lo siguiente. Coseno al cuadrado de alfa va a ser 1 más coseno de 2 alfa medios. Y esto acá sí sabemos integrarlo, porque en estricto rigor esto es 1 medio más coseno de 2 alfa medios. El 1 medio, al integrarlo sería x medio, y al coseno vamos a conversarlo. Pero esto es mucho más sencillo que integrar esto. ¿Ya? Ese es el truquito, por decirlo así. Entonces, usando esa propiedad integral, es equivalente a plantearnos lo siguiente. 1 medio más coseno de 2x medios en dx. Bien. Aquí vamos a separar estas dos integrales para discutir cada una como corresponde. En dx. Bien, voy a usar uso de abajo. Y la pregunta del millón. Vamos a tener que discutir varias cosas al mismo tiempo. ¿Cuánto es la integral de coseno de 2x? Seno de 2x. Ya. Por 2. Pregunta, ¿le hace falta algo, no? Por cierto. Por la regla de la cabeza. Sí. ¿Cuánto? ¿Por 2 o dividido en Por 2? 2. Dividido en 2. Dividido en 2. Ya, como los dos comentarios son totalmente correctos, el motivo de por qué aparece dividido 2 es por regla de la cadena, y claramente ya sabemos integrar el coseno, que es seno. El por qué aparece el dividido 2, además del argumento de la regla de la cadena, puede ser también argumentado con el cambio de variable, que en letras chicas es regla de la cadena. Vamos a hacerlo desde ese punto de vista, para que quede claro para todos. Vamos a escoger u igual a 2x, que sería lo que nos estaría molestando. Otro punto de vista para el cambio de variable es sacarnos de encima de aquello que nos molesta, para poder llevarlo a cosas conocidas. En este caso, el 2x nos molesta. Derivamos para determinar el diferencial, y nos queda 2, y la derivada de x es 1. Entonces simplemente aparece dx. Quedando así, la integral de coseno de u. Bien. Oye, pero Pato, ¿y el de x cómo se transforma? Fácil. Existen dos puntos de vista, y los dos puntos de vista son totalmente claros. El primero es despejar de x, de esta relación que encontramos acá, que nos queda de x va a ser de u medios, y nos quedaría de u medios. Pero quizá haya otro purista dentro de las matemáticas que diga, pero esto es fácil, compañero. Apliquemos lo que se llama el 1 conveniente. ¿Y dónde lo vamos a agregar? En la función original, 2 y 1 medio. Y acá tenemos el 2 de x, que se transforma en du, pero nosotros vamos a tener que pagar el costo en 1 medio. Ya, los dos puntos de vista son totalmente válidos. Si despejamos de x, también aparece de forma natural el medios, o jugar con el 1 conveniente. Va a depender del consumidor cuál prefiera más. Con eso ya listo, nos hacemos la pregunta, ¿cuánto es la integral del coseno? Que sale de forma natural ya. Seno de u, y nos devolvemos la variable original. 1 medio, seno de 2x más c. Y ahí tenemos la integral.
¿Todos bien con esta integral de aquí, cierto? Sí, yo sí. ¿Me siguen escuchando, cierto? Se canceló el compartir pantalla. No, sí, yo lo digo. Bien, se ve bien. Ah, ya. Es que me apareció un mensaje que decía que se interrumpió. Ya, si lo ven bien, Pero dice esto nace, disculpa, de la integral de coseno cuadrado de x, ¿cierto? sí. Pero todavía no llegamos ahí, todavía nos falta un poquito. Solamente hicimos una pequeña subintegral de todo esto. Retomamos el ejercicio original. ¿Qué nos queda? ¿Cuánto es la Patricio, integral de...? está ahí arriba, ¿cierto? De la hoja. Sí. Porque si es así, entonces no se está mostrando. Ah, ya. Entonces se quedó congelar la imagen. Sí. Muchas gracias. Compartir. Tengo la pregunta en mía. Si yo me salgo como anfitrión, ¿sigue grabando, no? Hagamos la prueba. Es que lo que pasa es que no me deja, a ver, comenzar transmisión. A ver. Ahora deberían ver una página nueva, en blanco, ¿o no? Te vemos a ti. Ya, pero no la pantalla. No. Ya. Voy y vuelvo. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Ya, bacán. Ah, sigue grabando, qué bueno. Compartir pantalla, empezamos de nuevo. Ya, ¿qué ven ahora? Te seguimos viendo. Ah, ¿qué pasó? Uy, qué raro, primera vez que se me cae Teams. ¿Y ya? Ahora se ve como que te estáis cambiando. Ahora sí. Súper bien. Ya. Bien. ¿En qué estábamos? Estábamos retomando, porque acá lo que hicimos fue separar el problema para no llenar todo con tanto desarrollo. Entonces, retomando, ¿cuánto sería la integral de un medio? Simplemente. X cuadrado cuarto. X cuarto, perdón. X medios. X medio, perdón. Sí, no se preocupe. Bien, y esto de acá ya lo discutimos, pero ojo, lo discutimos solamente para el coseno. Entonces, el 1/2 del coseno que está acá, lo vamos a tener que sacar, porque no lo consideramos dentro de nuestra integral de acá abajo. Entonces sería 1/2 por el resultado que incluimos acá abajo, que sería 1/2 seno de 2x, sin el más c lo vamos a dejar afuera. Entonces, nos queda x medios más seno de 2x cuartos más c. ¿Ya? ¿Todo bien con este? Sí. Ya. Yo voy a hablar sobre algo de otras dos integrales. En realidad, una ejemplificación de esta, cuando ahonden un poco más en los estudios. Creo que solamente va a servir para los civiles. Bueno, lo mismo. Pasemos igual. Voy a borrar acá porque quiero explicar algo. El resultado que obtenimos fue este. Cuando nosotros hagamos integraciones definidas, que es cuando existen límites superiores e inferiores en la integral, que lo vamos a tener que discutir, es más cómodo usar otra representación de este resultado. ¿Qué representación estás diciendo, Pato? X medios más. Existe una propiedad, nuevamente dentro de la trigonometría, que es la siguiente. Seno de 2 alfa es igual a seno de alfa, coseno de alfa, por 2. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Seno de x, coseno de x, por 2, dividido en 4 más c. Y, en resumidas cuentas, nos queda x medios más seno de x, coseno de x, medios más c,
que este es el que me acuerdo siempre, porque la forma de integrar esto es más sencilla que integrar el 2x, ¿ya? En estricto rigor cuando hablamos de ángulos, pi medios, pi cuartos, pi sextos, y todas esas cosas. Bien, ¿y cuál es la otra integral que quería conversar? Es la del seno cuadrado. La del seno cuadrado, te las dejo, pero la respuesta es muy similar a esta, solamente que cambia una pequeña cosita. Seno al cuadrado de x en dx es x medios menos seno de x coseno de x medios más c. Y para que lo puedan hacer en sus casitas, existe una propiedad, seno cuadrado de x, también trigonométrica, del ángulo medio, que dice que seno al cuadrado de alfa es equivalente a decir 1 menos coseno de 2 alfa medios. ¿Cómo, Que en nuestro desarrollo... Dime. cómo sé cuando uso una o la otra? Ah, es por la integral. Nosotros resolvimos por enunciado de la ayudantía el coseno cuadrado. Entonces ahí usamos la propiedad del coseno. Ujú. Y cuando estemos enfrentados a la del seno cuadrado, usamos la del seno cuadrado. No sé, entonces entendí mal. Porque ese de... Ah, tú dices, ¿esta es la respuesta de la integral? No. Yo noté seno de 2 alfa es igual a 2 por seno de alfa por coseno de alfa. ¿Dónde está eso? Ah, este de acá, que es otra propiedad trigonométrica. Pero en el fondo nos llevan... Es porque está el 2. ¿Qué es la diferencia? Sí, Y sí. el otro... Acá se usó... Sí, que uno es seno de alfa y otro es seno al cuadrado de alfa. Ya, ahí caché. Gracias. Me estaba confundiendo. Ya. Ya. Me impresiona la ineficiencia de la universidad. Pequeño paréntesis. Vengo peleando un pago a la ayudantía del diurno del 27 de mayo y estamos a 23 de junio y recién, entre comillas, hay respuesta. Genial. Ya. Estas integrales les van a servir más adelante, lo que les comentaba, y aprendérselas de memoria puede ser útil. Por ejemplo, estas dos me las sé de memoria porque me encanta la utilización de la representación más sencilla, que es esta. Pero como respuesta, esta de acá está súper bien. Esta de acá nos facilita los cálculos, más que todo. Ya. Ahora con la del secante. Esa ahí está un poco más interesante y complicada. El millón hace lo siguiente. ¿Qué función derivada me da secante? ¿Por secante o no? Casi. Ya, hablemos de algunas que son conocidas, que en verdad no, me acuerdo por las derivadas. La Pequeño brainstorm. Tangente. ¿Cuánto es la derivada de la tangente? secante. Secante cuadrado. Sí, secante cuadrado. Entonces la integral de secante cuadrado es tangente de x. Ujú. Lamentablemente, bueno, ahí sí. Lamentablemente acá no tenemos solamente, o sea, acá tenemos solamente una secante. Necesitaríamos secante cuadrado para decir que es tangente. Claro. Ya, esta integral de acá, denme un segundito, me dio un pequeño lag mental. Ya, ¿y cuánto es la derivada de la secante? No, eso no me acuerdo. Secante por tangente. Muchas gracias. El truco está en estas dos cosas, pero no están relacionadas, sino que es algo distinto. El truco es el siguiente, lo voy a poner con rojo porque en verdad es un truco, en verdad yo creo que el que se lo lee por texto se lo sabe. Vamos a hacer uso de un 1 conveniente, pero muy artificial, muy artificial. Vamos a multiplicar secante más tangente, pero como un 1 conveniente.
Y ustedes se preguntarán, ¿y para qué esa cuestión? Este es nuestro uno conveniente. Secante más tangente. Y si lo distribuimos, nos queda secante al cuadrado de x más secante por tangente. Y en el denominador nos queda secante más tangente en dx. Y ustedes me preguntarán, no, yo les preguntaré a ustedes, ¿esto de aquí, derivado, estará acá arriba? ¿Cuánto es la derivada de la tangente? Secante cuadrado. ¿Y cuánto es la derivada de la secante? Secante más tangente. Igual a, aparece un logaritmo. Pero hagamos el proceso formal del logaritmo, para que todos quedemos ad hoc. U, secante de x, cuéntame. Y ahí no Ya. podrías haber hecho la integral de 1 por secante de x y haber hecho el u como secante y el de b como 1. Dame un segundo, estoy haciendo la integración por parte en mi mente. Y te está sobrando un secante cuadrado, o sea, un secante. ¿Por qué? ¿Por qué un secante? Claro, porque Espera, tú dices, ¿cuánto es la derivada de la tangente? Secante. Espera. ¿Dónde estaría sobrando el tangente? O sea, la secante. Partamos por ahí sí. al medio, ahí. Sí. Este. Claro, porque multiplicaste nomás. Po. Ya, secante cuadrado, secante por tangente, ¿cierto? Ah, ¿Cuánto es la derivada? Está bien, sí. Ah. Ya lo vi. ¿Por qué no se puede esa opción? Hasta un segundo, estoy viendo si la validez de la integración por parte. U igual a secante, el de U sería secante por tangente, y el de X sería X. Ah, ya, es que se vuelve más compleja la integración por parte. Dame un segundo, lo tengo acá y voy a explicar por qué no se puede. La integral de secante, la propuesta fue la siguiente, integración por partes, escogiendo U como secante y como db en dx. Quizá aquí me falta explicar algo, al tiro lo voy a explicar. U sería secante por tangente y el b sería x. Y al resolver la integral por partes sería un día b, una vaca, sin su cola, vestida de uniforme. Lo que ocurre es que al hacer la integración por partes, se nos complica más aún la integral acá. Pero yo le entendía a Pilar que no era, sino que usando auxiliar, no por parte. No, sí, está bien así, está bien así. Y acá, claro, se te va a complicar más. Pero ahí yo voy a saber inmediatamente que esto es... Un truco feo. Pero ahí es dB, porque en el fondo secante tangente lo uso como dB y X lo uso como U. Pero el problema es que ¿cuál uso como U? No, el U lo voy a usar como X y el dB como secante tangente, porque eso sé que es el secante. Y después voy a volver al de arriba. No, wait a minute. Tú me estás diciendo una nueva integración por partes. Sí, pues, si tú puedes hacer todas las integraciones por parte que quieras. Lo que pasa es que lo que estás haciendo es ir para acá y devolverte. Sí, pues y al devolverte vas a poner que eso es igual a eso y ahí lo reemplaza. No, lo que ocurre es que tampoco va a ser factible. Porque es que vas a llegar a esto. Lo que pasa es que la profe vio un ejercicio en clase, no ese, pero vio uno parecido en donde cuando uno empezaba a hacer varias integraciones por parte y uno volvía a la función original, uno lo colocaba como i y después despejaba esa i. Eso es lo que hacía uno. Lo que comenta es para esta integral. Es que esta integral son del tipo cíclicas. Y esas tienen la virtud de hacer dos integraciones por partes y recuperar el i. Vuelves como al origen. Exacto. En este caso, esa segunda integral, para volver al origen,
vuelve a esta, pero solamente te va a decir que la integral de secante es igual a la integral de secante. En cambio, esta en particular te dan una respuesta. ¿Tú? Cuenta. Mira, sabes que yo lo hice por sustitución y no voy a llegar, no llegué al logaritmo natural, el logaritmo natural que va a llegar tuyo, llegué a un arcoseno. No sé si creo que hay una relación entre el arcoseno y el logaritmo natural, ¿o no? El arcoseno, Sí, porque creo que no. Mándalo por chat. Bien. Pero para complementar, la idea cíclica solamente funciona para aquellas integrales que son cíclicas. Usualmente es cuando están involucradas las exponenciales y los senos. Existen otras que son, en particular no es que sean cíclicas, se le llaman por recurrencia, que lo que hace es ser integrales por partes hasta llegar a un punto en que se recupera el i, y ahí uno dice, puedo juntar el i con el i y despejar, y ahí tengo las integrales cíclicas. Hagamos el ejemplo del secante y al tiro abordamos algún ejemplo de integrales cíclicas para mitigar esa idea, o sea, para poder consolidarla de mejor forma. Ya, el truco, retomando el truco, haciendo la sustitución de secante más tangente, para poder dar apoyo a lo que está haciendo el compañero, vamos a derivar para poder determinar el diferencial. Al derivar esto, nos encontramos con la derivada de secante, que la derivada de secante es secante de x por tangente, más la derivada de la tangente, que es secante al cuadrado de x. Y que no se nos olvide el diferencial. Lo interesante de todo esto, que esto de acá, ¿lo tenemos en la integral o no? Está en el numerador. En el numerador. En exactitud. Y entonces acá nos quedaría la integral de du partido en u. Y esto es logaritmo de u. Y si nos devolvemos con la variable, logaritmo de secante de x más tangente de x más c. Y nos queda una integral que nunca pensamos que iba a llegar a ser de esta forma. Al tiro, lo moví. Esta podría llamar, así como catalogándolo, un truco sucio, porque esto acá en verdad uno lo aprende por libro. No es como que alguien me diga así como, pero a mí se me ocurrió. Es como, no lo sé. Ya, esta acá es una de las integrales más complejas en el sentido de que el truco no es tan sencillo, no es aprendible. Voy a revisar que mando por chat compañero. El arco coseno. Patricio, disculpa, ¿puedes bajar un pelito para terminar ahora? Está igual tajar con la... Ya, espera, ¿quién lo mandó? Felipe. Sí, de hecho se puede despejar y llegar a la misma respuesta, pero lo que me causa ruido es el logaritmo, que se pierde. Sí, por eso creo que no me dio lo mismo. No sé si hay una relación entre el arcoseno y el logaritmo, no recuerdo bien. Dame un segundito, voy a hacer una... que me puse el lápiz loca. Es una corroboración express, dame un segundo. Ya. Mientras corroboro lo que mandaste, voy a seguir avanzando un poco, ¿ya? Vale. Ya, vamos a hablar sobre integrales cíclicas, que no creo que no lo agregué, ahora que me lo comentan. No, la única que hay con recurrencia es esta. Y así, me faltó agregar unas cíclicas, pero la vamos a hacer ahorita. Ya, hay integrales que son de carácter cíclicas, que son de este estilo, por ejemplo. Y cabe preguntarse, ¿existirá alguna función tal que derivada me da la exponencial del coseno de x? ¿Alguien se motiva a cuestionárselo? Y esto sí le pongo
exponencial lo puedes hacer por integración por parte, ¿no? Sí, así es. Dame El de B, ahí es el X, ¿no? y le gana la trigonométrica. Dame un segundito, que tengo la respuesta para Felipe. Creo que hubo un problema en una cosita bastante pequeñita y la respuesta está acá. No, me equivoqué de archivo. Este de aquí. Esto acá. Porque dijiste que tangente, Era una raíz secante de... cuadrada, 1. Está bien. Eso está bien. Y eso lo llamaste raíz de u cuadrado menos 1. Lo que pasa, lo que me ocurre un pequeño problema, que si yo le pongo derivar en un programa matemático, me da menos cosecante raíz de menos tangente al cuadrado. El problema es que ese cuadrado debería estar adentro. Así me cancela el menos. ¿Qué ocurrió? Secante. Si despejo eso... Tangente, despejo, secante menos 1, la raíz. En teoría está bien. No le veo fallo en la lógica. Por el lado negativo, no sé, algo así. Por el absoluto, no sé. Tendría que darle una... Ah, ya. Acabas de responder el tete. Debe ser por El eso. valor absoluto. Sí, Mm. debe ser eso. Ya. Retomando, hablé de la integral cíclica y aquí, bueno, nuevamente nace la palabra hilate, porque como comentó Pilar, hay que hacer integración por parte, pero especifiquemos bien cuál corresponde al U. Hilate. Si hacemos la lectura de izquierda a derecha, bueno, primero que todo, en integrales cíclicas, aquí sí me debería llegar un reto. En integrales cíclicas, independientemente de cuál nosotros escojamos, vamos a llegar a la respuesta. Pero para seguir el orden que hemos establecido desde un principio, vamos a usar la palabra hilate. ¿Ya? Esto solamente ocurre en las cíclicas. Si nosotros hacemos la lectura de izquierda a derecha, inversa no hay, logarítmica tampoco, algebraica tampoco, trigonométrica sí hay, que correspondería al coseno. Entonces, asignaríamos a U coseno de X y el de B lo que restaría, que sería la exponencial por el diferencial de X. Debemos determinar el diferencial de el U, que en este caso sería la derivada del coseno, ¿cuánto es? Seno. Menos seno. Oh, Ese signo nos puede costar la vida, hay que estar atento, Y bien, la integral de la exponencial, la misma. la misma. ¿Ya? Entonces, la lectura clásica, y va a ser igual. Un día vi una vaca, coseno de X, sin su cola, menos seno de X, vestida de uniforme. Dame un segundito. Vestida de uniforme. Hagamos todo así, paso a pasito. Ya, acomodemos los signos. Nos quedaría más, menos con menos, era X, seno de X. Bien, como esta integral es de carácter cíclica, debemos recurrir nuevamente a integración por partes. Entonces, la vamos a invocar. U va a ser, ¿quién va a ser? Igual el seno. Igual el seno, ¿cierto? Cae siempre la trigonométrica. El de U nos va a dar directamente el coseno, el de X. Y el de B, como yo soy, vamos a hacer la magia de la televisión. No, ya la embarré. No, todavía no. Mentira, no vamos a hacer magia de televisión. Nos quería la misma exponencial. Acá lo interesante, que el I nos va a quedar lo siguiente. El E a la X, coseno de X, queda tal cual, porque nosotros estamos usando integración por parte para esto. Esto ya es parte del resultado. Más, voy a hacer un paréntesis para que se entienda, y nos queda, nuevamente, un día vi una vaca sin su cola,
vestida de uniforme. Y, oh, wow, ¿quién es este? Nuestro inicio. Nuestro integral inicial, muy bien. Que aquí lo vamos a denominar I. Al denominarla I, bueno, primero se reduce la notación, y lo segundo que nos queda es e a la x, coseno de x, más e a la x, seno de x, menos I. Y la ventaja de este I, que si sumamos I en ambos lados, nos queda en el lado izquierdo ahora 2i. 2i. Y si despejamos i, que es nuestra misión, nos queda un medio e a la x coseno de x más e a la x seno de x más c. Que no se nos olvide la constante. Y ahí aparecen lo que es las integrales de carácter cíclicas. Disculpa, Patricio, un medio eso no lo caché cómo lo saca. Ah, ya. Es que esto de acá, al momento de hacer la segunda integración por partes, aparece este término de la lectura, ¿ya? Y este en particular, en un principio, lo habíamos enunciado como I. Entonces, esto de acá, completo, se lo denomina I. Entonces nos queda simplemente menos I. Como es de nuestro interés querer despejar esto, en otras palabras, despejar I, significa que vamos a agrupar las I con las I, que en este caso es sumar en ambos lados más I, y nos queda en el lado izquierdo 2I. Y si despejamos I, que es equivalente a decir dividimos todo por un medio, despejamos I. Llevaste el 2 a multiplicar a toda la expresión. O sea, a dividir a toda la expresión. Así es. Sí. Había visto un ejercicio así, como que no es primera vez que en una de las guías creo que... Los chicos comentaron que lo vieron en clases, creo, ¿no? Puede ser. Sí, en clase y en un par de Stuart también hay, pero muy pocos son. De hecho, uno puede poner en Google integrales por recurrencia y te entrega una tabla con todas las integrales por recurrencia que hay, habidas por haber, que son muchas. Y ahí uno puede intentar jugar para ir soltando la mano, pero son tantas que en verdad pierde como el enfoque. Bien, avancemos. ¿Todos bien con la integral cíclica? Sí. Ya, muchas gracias. Vamos a hablar sobre el problema número 3, que lo propuso Felipe, si no me falla la memoria. Claro, falló mi pie especial. Acá está. Ya. Vamos a hablar de algo que se llama problema de valor inicial, pero antes de hablarlo vamos a hacer un ejemplo para que se entienda todo esto. ¿Ya? Antes de abordarlo, expliquemos qué es el problema de valor inicial. El PBI que le llaman. Problema de valor inicial. Más bien conocido como PBI. Por ejemplo, yo le expongo un ejemplito. F de x igual a x cuadrado más 1. ¿Qué representa esto? Gráficamente. Una convexidad. Una parábola. Ya. Una parábola, ¿cierto? Una función convexa también. Que tiene altura 1. Parte de 1, ¿cierto? Esto es lo importante.
¿Ya? ¿Qué pasa si la derivamos? Obtendríamos la pendiente en cualquier punto, ¿no? Pero la derivada de esto nos dio 2x. Bien. Hagamos que nunca conocimos la función original. Que nunca la conocimos. Y yo les pregunto a ustedes. Ya, si conocemos la derivada, que es 2x, ¿cuál es la función original? Integral de eso. La integral de eso, ¿cierto? Ya. La integral de esto correspondería... Te va a dar un Sí, C, hay un no C que uno. queda volando. No sé qué queda ganando. Es que eso quiero discutir. Que nosotros cuando derivamos, perdemos información. En este caso, ¿qué información perdimos? La de la constante, porque la constante no prevalece en la derivada. Y al momento de integrar, nosotros debemos agregar algo, la constante, que suponemos que se pudo haber perdido. Pero nosotros, como conocemos, entre comillas, la información de acá, le vamos a decir a la integral, oye, ¿sabéis qué? Quiero especificarte alguna información. Nosotros podemos darle cualquier punto que nosotros conocemos de la función original a la integral para poder determinar la constante. Hay una información que es muy básica, en este caso. Si la función vale 0, ¿cuánto vale? O sea, si escogemos x0, ¿cuánto vale la función original? 1. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a decirle, ya, tú no conoces la función, pero conoces su derivada. Y además, sabes que esta tiene que pasar por algún punto en particular, que es el 0,1. Entonces, especificamos que queremos que esa integral, o ese resultado de integral, pase por el 0,1. O en otras palabras, que la función evaluada en 0 valga 1. Y con esto, ¿qué nos va a permitir? Encontrar c. La función evaluada en 0 es igual a 0 al cuadrado más c, pero tenemos que asegurar que pase por 1. Por consecuencia, c vale 1. Por lo tanto, f de x corresponderá a x cuadrado más 1. Y ahí recién encontramos la función original. ¿Ya? Por algo le llaman problema de valor inicial, porque a los problemas, le tenemos que dar un valor. Queremos decirle, ¿sabéis qué? La función que tú encuentres, quiero que pases efectivamente por este puntito. Y con eso aseguro la existencia de la función original. ¿Ya? Porque en estricto rigor lo que nosotros encontramos acá, en este paso intermedio, encontramos un conjunto de parábolas que se mueven según el valor de c. Pero a nosotros nos interesa una en particular, que pase por el 0,1. Bien. ¿Se entendió más o menos la lógica del problema de valor inicial? Ujú. Ya. Con esto en mente, vamos a abordar el problema número 3. ¿Ya? Y aprovechamos de discutir sobre algunas integrales también. Bien, lo que nos están comentando en el problema número 3 es determinar la función f de x. Encuentra la función y igual a f de x si se sabe que su derivada es todo esto. Y además nos piden que este resultado que nosotros encontremos pase por f de 2 igual a 9, que es su equivalente para que estemos todos en el mismo idioma, que pase por el 2,9, x2 y el y9. ¿Ya? Entonces, f' de x, que es la derivada, sería 3x cuadrado menos 4x más 1 sobre x cuadrado. ¿Ya? Como es de nuestro interés querer integrar, integramos. Nos queda f de x igual. La integral de 3x cuadrado de x menos la integral de 4x de x más la integral de 1 sobre x cuadrado de x. Lo separé de esta forma porque quiero discutir una integral en particular. Bien, ¿cuánto es la integral de 3x cuadrado? X cubo. X cubo. Bien, en estricto rigor lo que ocurre, 3x cubo partido en 3. Y se simplificaron los 3. Oigan, de rabia. Profe Alex, Bien. Ahora,
la pregunta, ¿cuánto es la integral de 4x? 2x 2x. cuadrado. 2x cuadrado. 2x cuadrado. Lo que ocurre acá sería 4x al cuadrado medios, y el 2 con el 4 nos quedaría un 2. Que está ahí. Y redoble de tambores, que así como vamos como bien, quizás también la sepa, la integral de 1 sobre x cuadrado. Se sube el exponente, o sea, Es menos 1 sobre x. Listo. Menos 1 sobre x. Súper bien. Vamos a hacer la sugerencia del compañero para que todos veamos eso. La mejor opción cuando tenemos cosas en el denominador, exceptuando el caso único de x, solo x, la mejor opción es subirlo al numerador. Dejarlo expresado como x a la elevado a menos 2. Entonces, esto de acá cumple la misma regla que ya conocemos. Lo voy a hacer aquí en una nubecita. Que la integral de x a la n en dx es x n más 1 partido en n más 1. Independientemente de la potencia. Ojo, este n, creo que me faltó especificar en su momento, tiene que ser entero. No, miento, da lo mismo. No miento. Dame un segundo. No, el entero es para más de 3, para otra cosa que están viendo. Me confundí. Que esto acepta decimales, ningún problema. Entonces, como la potencia está arriba, lo que tenemos que hacer es sumarle 1 y dividir por el resultado, que en este caso nos quedaría más x elevado a menos 1 partido en menos 1. Y todo lo demás se mantiene igualito. ¿Y ahí es lo mismo que decir menos x elevado a menos 1, quitando el partido en menos 1, o eso está malo? No, también, súper bien. Sí, de hecho, es lo que vamos a hacer ahora. Llevar ese menos acá. Y nos quedaría. Sí, o sea, si tú colocas el menos que proviene de la potencia acá adelante, al tiro, ningún problema, se subentiende. Y ahí nos queda la integral. Lo que ocurre ahora, que nosotros encontramos una familia de soluciones, porque el más c puede ser cualquier número. Ah, pero ojo, nos regalaron una información. Además, se sabe que f de 2 es igual a 9. O en otras palabras, que tiene que pasar por el punto 2,9. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuestra función, la vamos a evaluar en 2 y veamos qué ocurre. ¿Qué sería? 2 elevado al cubo menos 2 elevado al cuadrado por 2 menos 1 partido en 2 más c. Y esto tiene que ser igual a 9. Bien, desarrollemos. 2 al cubo es 8 menos, acá nuevamente hay 2 al cubo, en otras palabras, escondido, que sería 8, menos 1 medio más c igual a 9. Se van nuestros 8. Este menos 1 medio que está acá restando, sumamos, o lo llevamos al otro lado sumando, es decir, sumamos en ambos lados con 1 medio, quedándonos así c igual a 9 más 1 medio. Y esto equivalente a decir 18 más 1 medios, es decir, 19 medios. Por lo tanto, la función que nos estaban pidiendo buscar correspondería a x cubo menos 2x cuadrado menos 1 partido en x más 19 medios. Y ahí encontramos efectivamente la función que nos estaban pidiendo. ¿Todos bien con este problemilla? Pato, Cuéntame. Pato, la C gráficamente representa el corte con el eje Y, ¿o no? Así es. O sea, cuando tengo muchos C, significa que no sé bien dónde pasa, dónde se me corta. ¿O no? Exacto. De hecho, hagamos acá la expresión. Lo que comenta el compañero es que más C lo único que nos está dando es la altura de la función, en estricto rigor. Por ejemplo, en el ejemplo base que partimos, el del x cuadrado, voy a intentar esbozar la función original y lo que ocurre con la integral. ¿Ya? Esto vendría siendo la función base
y si derivamos y volvemos a integrar, lo que se encuentra, o lo que se halla en general con las integrales, es un desplazamiento. Entonces uno lo que encuentra en estricto rigor no es la función, uno encuentra un conjunto de funciones, porque el más c puede tomar cualquier valor. Ujú. Entonces uno no quiere todas, a veces, quieren determinar una sola, y por eso le damos el valor inicial a la información, que en este caso queremos que pase efectivamente por aquí, y nos quedamos con el ganador. Pero en estricto rigor, lo que uno encuentra es un conjunto de funciones, cuando hablamos de funciones. Consulta, ¿puedes poner el enunciado de nuevo, por favor? Ahí está. ¿Cómo yo ¿Cómo? sé, cómo yo sé que debo integrar? Porque uno Ah. a confundirse de leer el enunciado, ¿cachai? Es que acá, bueno, el por qué debemos integrar es que dice, encuentra la función f de x. Si lo único que conocemos es su derivada. Ya. Porque uno se podría confundir dice la segunda derivada, no sé, tonteras que pasan en las evaluaciones. También puede ser, por ejemplo, que acá te den la segunda derivada, pero cada vez que nosotros tengamos más derivadas, más información nos deben dar. Porque si al estar involucrada la segunda derivada, ¿cuántas veces debemos integrar para encontrar la función original? 2. 2 veces. ¿Y cuántas constantes de integración van a aparecer? 2, ¿o no? 2. Una por cada integral. Sí. Entonces nos tendrían que dar, además de esta información, otra información más. 2 informaciones. ¿Un F3? No, por ejemplo, que No, porque- F3 sí podría ser también que pase Ya. por 10. O que F de 5 pase por 2. Yo tengo, el profe de Eric hizo un ejercicio en un taller, no sé si lo puedo mandar al grupo, que involucra eso que estaban preguntando. A ver. Adelante. Lo voy a buscar. Sí, nos quedan harta ayudantes todavía. Ya. Bien, bueno, ahora se quedó claro el ejercicio, ¿cierto? Para ir cerrando este. Ujú. Sí. Ya. Ya. Bien, vamos a retomar el enunciado de la ayudantía, que es bien extenso. Perdona, La misión... Patricio, una pregunta Adelante. con respecto a lo que comentabas del ejercicio anterior. Si vas a tener 2C, ¿vas a tener que poner un C1 y un C2 o van a ser 2C que son sumables? Interesante. Son 2 constantes totalmente distintas y es cuando me apoyo con lo que comentaste. Tiene que ser un C1 y un C2. Ah, perfecto. Ya, por lo tanto, el 9 ahí no te va a dar mucha información porque vas a estar sumando un C1 y un C2 igual 9. Depende, porque bueno, lo pongo en contexto. Por ejemplo, pensemos en el caso base que teníamos del 2x. Pensemos que la segunda derivada es 2. Voy a hacerlo en grande para que se vea. Abusemos de ese problema. Su segunda derivada dio 2. Si nosotros integramos una vez, recuperamos la primera derivada, que nos da 2x más un C1. Pero, si volvemos a integrar para encontrar la función, el 2x integrado nos da x cuadrado, pero... Más X. Más C1X. Más C1x, exacto. Sí. Y más un C2. Sí. Entonces va a depender cómo esté involucrada la información. Por ejemplo, la primera información que nosotros le dimos es que de 0 pase por 1. Entonces, ¿qué ocurre acá? F en 0 sería 0 al cuadrado más C1 por 0 más C2. Tiene que ser 1. Entonces, esto de acá ya es 0 y nos queda simplemente C2. Entonces, C2 es 1. Quedando así Ahí la mandé función... Patricio. Sí. Ahí mandé el No, un segundito. ejercicio al grupo. Uh-huh. Entonces, al usar solamente la única información que le dimos, nos queda x cuadrado C1x más 1. Nos sigue faltando una información. Entonces podríamos ir sabemos cuál es la función original, darle otro puntito en particular. En vez de darle este, le digamos además que tiene que pasar por acá. Por ejemplo, el 2 tiene que pasar por 5.
en el espectro 2,5. Y si le damos esa nueva información, que pase por el 2,5, ¿qué ocurre ahora? Sería f de 2, tiene que ser 2 al cuadrado, más c1 por 2, más 1 igual a 5. ¿Y qué ocurre aquí? Interesante. 4 más 2c1 más 1 igual a 5. Aquí nos queda 5 más 2c1 igual a 5. Y se van estos gallos y nos queda 2c1 igual a 0. Por consecuencia, c1 es 0. Y ahí recuperamos bien la función. Pero sí o sí tienen que haber dos informaciones. Un segundo punto. Exacto. Ojo, este segundo punto no necesariamente puede estar ligado con la misma función original. Podría ser también, por ejemplo, voy a hacerlo acá para ir andando un poco más la idea. Ese segundo puntito también podría estar relacionado con la derivada. Que por ejemplo, que la derivada, no sé, de 2 sea 4. Por ejemplo. Entonces, en vez de esperar a encontrar la función con las dos constantes, nos tomamos una pequeña pausa y encontramos la constante C1 a este nivel primero. Porque la información que nos están dando está relacionada con la derivada. Entonces ahí podemos hacer un poquito más expedito el encontrar las constantes. Pero depende, bueno, de cada uno primero que todo, cómo quiera resolver los problemas, así como entre medio o al final del todo, o bien depende de la información que nos estén dando. Si la información está ligada en la función original o está relacionada con la derivada, y así sucesivamente. Pero hay que ser consecuentes con la información que nos están dando. Ok, gracias. Vamos a acudir al ejercicio que mandaron por el grupo. Compartir. Tengo el YouTube activado. No, ahí sí. Ahí va. Ya. Bien, antes de comenzar el ejercicio, lo que estaba comentando. La ayudantía, bueno, en esencia es extensa. Idealmente no es que hagamos todos los ejercicios que están acá, sino que hagamos unos cuantos y les quedan a ustedes de ejercicio. Y ya para mañana, aquí nos toca de nuevo, si sale alguna duda, la revisamos entre todos. ¿Ya? De todas formas, tenemos a nuestro enviado especial Tomás y Felipe, que también le están poniendo harto empeño a esto, así que pueden ser mis secuaces ante esto. No, mentiras, es broma. La ayudantía, un ratito más, que tengo que hacer otra ayudantía después. ¿Hasta las 9? 8:45, que las 9 por la hora. Ah, sí. Sí, estoy un poquito atrapado. Nagger. Ahí está. Este es el propuesto. Interesante. Ya. ¿Logran ver bien el enunciado del problema, cierto? Sí. Súper. Dice, hallar la ecuación de la curva f de x, cuya tangente en el punto 0,2 es horizontal, la segunda derivada en menos 1 es 0, y además la tercera derivada es 4. Ya, lo primero es deducir la información que tenemos. Al tener... me hace falta algo, la verdad. La función. Bueno, también. Cuya tangente en el punto 0,2 es horizontal. ¿Ya? Soy igual a Ya. 0, ¿no? Tangente Sí. 0. Ya. Acá hay tres informaciones que están muy bien escondidas y las están descifrando súper bien. La primera información es que la función dice, ojo, cuya tangente en el punto 0,2 es horizontal. Esta frase en particular tiene dos informaciones. Creo que es muy fuerte el color. Ahí sí. La primera información es que la curva tiene que pasar por 0,2. Porque cuya tangente en el punto 0,2. Recordemos que cuando nosotros asociamos una recta tangente, la coincidencia tiene que ser tanto para la recta como para la función. Entonces la función tiene que pasar por 0,2. Y como comentó Pilar,
y espero que no se me hayan solapado los sonidos, dice que es horizontal. Cuando es horizontal, la recta tangente, podemos verlo desde dos puntos de vista. Uno, de los máximos mínimos relativos, por lo siguiente. Recordemos que cuando tenemos máximos mínimos relativos, significa que en algún momento ocurrió un valle en que la recta tangente o la pendiente es nula. O en otras palabras, que la recta tangente justamente en esos puntos se mantenga constante. Que es lo que comentó Pilar, que la derivada en 0 tiene que ser 0. ¿Por qué 0? Porque el x en ese punto en particular es 0. Y la tercera información, que es así, está explícita, que la segunda derivada en menos 1 es 0. Y ahí tenemos tres informaciones para las tres constantes que van a aparecer. Ahora sí, la tercera derivada de la función es 4. ¿Ya? Bien, si integramos una vez, se reducen las derivadas, quedándonos así la segunda derivada. ¿Y la integral de 4 cuánto es? 4x. 4x. Y que no se nos olvide, el No segundo. sé. ¿Ya? Acá podemos hacer lo que les comentaba del encontrar las constantes a medida que avanzamos. ¿Por qué de esta forma? Porque nos están dando la información secuencialmente para la segunda derivada, primera derivada y la función original. Así que hagámoslo entre medio. Entonces, vamos a usar la información de que la segunda derivada en menos 1 es 0. Demos un segundito. 1. Ya, segunda derivada, evaluada en menos 1 tiene que ser 0. Veamos. La segunda derivada en menos 1 nos va a dar 4 por menos 1 más C1 tiene que ser 0. Esto nos queda menos 4 más C1 es 0. Por consecuencia, C1 es 4. Por lo tanto, la segunda derivada quedó bien determinada, 4x más 4. Bien, determinemos ahora la primera derivada. Para ello, integramos. No entendí. Ya, pero... hasta ahí. No entendí que como estamos diciendo que al evaluar los menos 1 nos dio 0, nos dio 4 y nos tenemos que hacer 4. Perdón si algo tonto, pero no. No, que el F1 sea 0 es que la función evaluada en menos 1, o sea, que la función de la segunda derivada, en menos 1 tenga que ser 0. Eso es simplemente. Y el valor de la constante es para que efectivamente aseguremos que esto ocurra. Ya Eso es lo que estamos buscando. Ya lo Súper. vi. Gracias. Patricio, disculpa. Dijimos que la segunda derivada es menos 1 porque esa información te la dan. Y por ende la primera derivada, ¿por qué dices que es 0? También te la También te la dan. Cuya tangente en el punto 0,2 es horizontal. Para que una recta tangente sea horizontal, significa que la primera derivada, en este caso, sea 0. ¿Por qué es así? Recordemos las rectas tangentes. 0. Ah, claro, Los rectos horizontal que no tiene tiempo. Exacto. Y eso es 0. Entonces, la única forma de que se mantenga constante es que esta función derivada, en el punto que nos están pidiendo, sea 0. Así es constante o horizontal. Ya, y después la tercera derivada, dices que es 4. Con ahí parte el problema, porque nos están pidiendo encontrar f de x. ¿Cuánto? El f de prima de x es 0, perdón, el f de 0 para que sea una pendiente, perdón, para que la pendiente es 0 cuando es horizontal, pero ¿es en x o es en evaluado en el punto? Evaluar el punto que nos están dando. Entonces el f de 0 sería 0. Exacto. Ya. ¿Y por qué evalúas en la segunda derivada con menos 1? Porque cuando nosotros integramos acá, ¿qué obtuvimos? Una constante. No, pero ¿qué función obtuvimos?
4x La más segunda La segunda derivada. Determinamos la función sí, eso. Encontramos la función dos veces derivada. Y como la información que nos están dando Integrando. exacto. Y como la función que nosotros encontramos corresponde a la segunda derivada, usamos la información que le pertenece a la segunda derivada, ya. con un paso entre medio. No, pues la primera no tengo cómo sacarla. Todavía tenemos que llegar para allá todavía. Estamos Ya. haciendo un Michael Jackson. Ay, igual. Ya. Entonces, al determinar la función dos veces derivada, que está acá, nos encontramos con una constante. Entonces, vamos a dar uso a la información que nos daban por enunciado, y eso nos permitió encontrar el valor de la constante, que es 4. Entonces, la función dos veces derivada, en este caso, corresponde a 4x más 4. Ahora es de nuestro interés encontrar la función de una sola derivada. Para ello, volvemos a integrar. Y al integrar de nuevo, cabe preguntarse, ¿cuánto es la integral de 4x? 2x cuadrado. 2x cuadrado, ¿cierto? Entonces sería 4x cuadrado medios, y ahí nos queda el 2x cuadrado. ¿Y la integral del 4? 4x. 4x más c. Ya, en este caso, para que no se nos solapen las informaciones, vamos a llamarlo C2. Ujú. Ya, esto nos dio 2x cuadrado. Bien, nos están dando la información de la primera derivada, que la función derivada en 0 tiene que ser 0. Entonces vamos a hacer uso de ello. Que la función derivada evaluada en 0 tiene que ser 0. Entonces, f' en 0 nos da 2 por 0 al cuadrado, más 4 por 0, más C2 tiene que ser 0. En este caso, lamentablemente todo eso es 0, y nos queda que C2 es 0. Por lo tanto, la primera derivada nos queda simplemente 2x cuadrado más 4x. Hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Bien. Ahora, nosotros queremos encontrar la función. ¿Qué nos faltaría hacer? Volver a derivar. ¿No? Volver a integrar, perdón. Cuidado, Ahí por sí. aquí. Muy bien. Entonces, volvemos a integrar, desaparece la derivada y integramos todo eso. ¿Está durmiendo? ¿Cómo duerme? No hay problema. Entonces, volvamos a integrar. ¿Y cuánto es la integral de 2x cuadrado? 2x cubo tercio. 2x cubo tercio. Ya, ¿y la de 4x? Ya la hicimos una vez, ¿no? Sí, 2x cuadrado. 2x cuadrado. Y que no se nos olvide algo importante. Y al más c. Más c. Y para que no se nos solapen la c, un C3. Y la última información, o en estricto rigor la primera información que nos estaban dando, es que la función deba pasar por el 0,2. En otras palabras, que la función evaluada en 0 tiene que ser 2. La función evaluada en 0 tiene que ser 2. Entonces, f en 0 va a ser 2 tercios por 0 al cubo, más 2 por 0 al cuadrado, más C3 tiene que ser 2. Como todo esto es 0, nos queda que C3 es 2. Y voy a ver si puedo agrupar todo un poquito más arriba, para no gastar tantas hojas. Bueno, en verdad todo esto es digital, así que no le estoy haciendo un daño al medio ambiente. Pero cuando Ya. no. Cuando se imprime no. Buen punto. Bien. Y ahí nos queda un pelito más de espacio. Ahí. Bien. Entonces, por lo tanto, lo poco y nada de espacio que me queda, la función final sería 2 tercios x cubo más 2x cuadrado más 2. Y esa tendría siendo la función que nos estaban pidiendo.
con toda la parafernalia que nos dieron de información. Ujú. Ya. Y bien, este vendría siendo la propuesta de hoy día. Bueno, no cumplí mis expectativas de poder llegar a la integración por partes como tal, pero Pero sí... este está buenísimo. Sí, Pero hemos podido andar en algunas cosas más en detalle. Hicimos como, no sé, spoilers entre comillas, porque sí hicimos integración por partes con los ejemplos y además con la integral cíclica. Pero de todas formas, mañana vamos a retomar desde el ítem 5, que es integrales por sustitución. Lo voy a mostrar para que entendamos todo lo que estamos hablando. Esto de aquí lo vamos a retomar. Idealmente no es una obligación, claramente, pero que intenten hacerlo, ¿ya? Para que vayan ejercitando. Sé que algunos me han preguntado por mail, ellos han avanzado. Bueno, los saco a la luz, que siempre destacan por ser rápido. Ahora se van sumando nuevas personas también. Así que eso, preguntas siempre va a estar, idealmente por mail. A ver, voy a cortar la grabación porque viene la charla. Esto, disculpa, Patricia, está en el aula ya, ¿cierto? Podemos la ayudar.